¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Nuevamente un programa de Paradigmas, un programa especial, como son todos los programas de Paradigmas, saliendo como siempre en el canal 3 de Cable Andino, y por supuesto con la señal de Cable Andino hasta el callejón, o todo el callejón de Huaylas en general, hasta la ciudad de Carasi, muy pronto mucho más allá. Cable Andino, como siempre, este año 2012 renovando su programación, con mucho impulso, con mucha fuerza, trabajando para que la televisión sea una televisión de mayor calidad, una televisión crítica, una televisión lúcida, una televisión con programas hechos de manera mucho más profesional. Entonces, pues, Cable Andino está dando grandes pasos para que esto sea así. Bien, antes de empezar el programa del día de hoy, yo quiero hacer una aclaración respecto al programa de la semana pasada, el programa que ustedes vieron sobre los ovnis. Por error, digamos, por un error básicamente de nombre, mencioné al Mar Muerto como cuando me refería al capítulo del Éxodo en el paso de Moisés, que en realidad era pues el Mar Rojo. Eso no fue un desconocimiento, digamos, geográfico, sino fundamentalmente un error lingüístico, porque reemplacé un nombre por otro, pero hecha la aclaración, bueno, espero ya subsanada, porque el paso pues del Éxodo y el paso milagroso, bíblico, que se cita en los libros sagrados del cristianismo, fue pues por el Mar Rojo, ¿no? Justamente atravesando la zona, este estrecho por la península del Sinaí, para llegar a la tierra prometida, pues que era Canaán y que era la zona que es ahora Israel. Bueno, hecha esta aclaración, vamos ya con el tema del día de hoy, y que es muy especial y muy importante. ¿Por qué? Porque trabaja, porque investiga, porque en Paradigmas vamos hoy día a develar justamente un paradigma, pero esta vez regional. Develar un personaje, la historia de un personaje que lleva el nombre, que una provincia lleva el nombre de este personaje, o este personaje ha puesto el nombre a una provincia en el año 80 y tantos, ya lo hablaremos con el investigador, 1980 y tantos, y bueno, pues el investigador, el invitado que nos acompaña el día de hoy, ha hecho una investigación muy concienzuda, una investigación muy académica, ha escarbado bastante en las fuentes para ver cómo es que Carlos Fermín Fiscarral, o en verdad, más bien Isaías Fermín Fiscarral, que fue su nombre verdadero, dio nombre a esta provincia en el año 80 y tantos, pero digamos, el tema es dónde o quién fue en verdad Carlos Fermín Fiscarral. O sea, ¿qué representa Carlos Fermín Fiscarral? Mucha gente no conoce, hay colegios con el nombre de Carlos Fermín Fiscarral, una provincia tiene el nombre de Carlos Fermín Fiscarral en Ancash, y además una de las calles principales de Huaraz tiene el nombre de Fiscarral. Pero la pregunta es, y esto lo vamos a conversar con Elmer López, que nos acompaña el día de hoy, él es abogado, él es profesor también, y además, bueno, tiene una larga experiencia en esta investigación, 3 libros escritos, Elmer. En realidad, mis respetos por eso, y son 3 libros que no es sencillo escribir un libro, hacer una investigación concienzuda, 3 libros escritos sobre el tema de Carlos Fermín Fiscarral. Elmer López es nuestro invitado del día de hoy, justamente para conversar de este paradigma que es, digamos, regional, local, pero que de alguna manera es necesario escarbar, ¿verdad, Elmer? Tus primeras palabras, sí. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, señor Romero, y gracias por invitarme y a la vez felicitarle a usted por este tipo de programa que tiene, que está rompiendo esquema en Ancash. Un programa académico, cultural, que va a servir mucho para esclarecer muchas historias falsas como este. Sí, muchas historias falsas, muchos paradigmas falsos, muchos mitos en todo caso, ¿no? Sí. Hoy día el programa es Fiscarral, el mito, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, para empezar ya con el tema mismo, usted ha hecho 3 investigaciones, bueno, ha escrito 3 libros con muchas investigaciones respecto al tema de Carlos Fermín Fiscarral. ¿Cuál es el contexto primero? Porque vamos a analizar un poco en qué momento surge este personaje que ahora ha puesto el nombre a una provincia, o una provincia tiene el nombre. ¿En qué contexto surge? Digamos, ¿cómo es este tema del auge del caucho, la era del caucho? Explíquenos un poco para empezar a entender la naturaleza de Carlos Fermín Fiscarral. Claro, ¿cuándo surge, no? ¿En qué auge? Carlos Fermín Fiscarral surge en el auge pues del boom dorado, ¿no? De la época del caucho, donde aquel entonces un determinado grupo de personas se centraban en la Amazonía peruana para extraer la materia prima, el famoso látex, ¿no? O como los nativos lo consideraban como el famoso chiringa, ¿no? Como chiringa, látex. Ese fue el auge dorado que concentró a mucha gente en la Amazonía peruana a fines del siglo XIX. Pero eso fue porque de alguna manera se había descubierto las propiedades del látex, ¿no? O sea, digamos, Charles Goodyear, si no me equivoco,
fue el que empezó a industrializar el látex del caucho, ¿no? Y eso, digamos, dio origen a toda esta inmigración o a todo este viaje hacia la selva de muchos aventureros, ¿no? Exacto. Charles Goodyear fue quien descubrió el caucho, y a raíz de ello pues surge la necesidad de tener o de contar con materia prima. Y una de las materias primas fue la extracción del árbol, la goma. ¿Para qué? Para industrializar el caucho. Es así que se genera la demanda de ese látex, esa materia prima, y donde se encontraba es en la Amazonía peruana, ¿no? En el Perú, estrictamente, y parte de la frontera Brasil y Colombia. Y ahora, este proceso, de alguna manera, que implicó el viaje, que implicó la ocupación de la selva, de alguna manera, por estos aventureros, por estos exploradores, ¿qué significó para la selva en sí? ¿Qué significó para su población? Usted lo dice claramente en su libro, pero explíquelo ante las cámaras, por favor. En ese proceso de extracción, a raíz de la concentración de la gran mayoría de personas foráneas, Iquitos empieza a cambiar. Bueno, residencias de lujo, personajes de toda índole, empezó a crecer la ciudad. Pero al mismo tiempo, esta extracción de caucho trajo como consigo crímenes, enganches, tortura, genocidio contra los nativos de la Amazonía peruana. En realidad, la historia del caucho, el boom, el auge del caucho trajo como consigo un trastoque social en la Amazonía peruana. No fue positivo para la sociedad peruana, por cuanto se afectó bastante, se vulneró muchos derechos. Es por eso Alberto Chirif y muchos escritores señalan como la época de la barbarie, ¿no? Donde hace referencia también Vargas Llosa, el escritor laureado Vargas Llosa, en su libro Sueño del Celta, cuando fue a investigar a Roger Casem, el cónsul, cómo estos personajes sometían, asesinaban, practicaban el tiro al blanco con los nativos. Fue extremo. Entonces se calificó como la época de la barbarie. En realidad, yo recuerdo haber visto en el comercio, digamos, al celebrarse los 100 años, esto de la conmemoración del genocidio nativo en la Amazonía, haber visto fotos terribles, ¿no? Por ejemplo, esa foto, ¿no? Esa foto en la cual se llevaban a los nativos encadenados, claro, justamente para hacer el trabajo de la extracción del látex del caucho, que se extrae pues de un árbol, ¿verdad? Así es. Y esto incluso se registran en algunos libros de manera muy directa y muy cruda, ¿no? Así es, así es. Las fotografías creo que son las pruebas materiales que podemos vertir. No son montadas, no es porque a alguien se le ocurrió hacer eso, un cuadro. Esas fotografías existen, es más, plasman toda la realidad, cómo se sometía, se explotaba, y la forma, mira, encadenados, ¿no? Eso es poco. José Eustadio Rivera, en su obra La Vorágine, hace una descripción, una pequeña narración, cómo estos señores cavaban hoyos de 4 o 5 metros de profundidad y plantaban estacas con puntas. Aquel indígena de la Amazonía que se rebelaba, lo lanzaban allí y morían pues, agonizando día tras día. Ese fue el método criminal que utilizaban. Tengo entendido además que, digamos, hubieron, por ejemplo, hechos de personas quemadas, ¿no? Hay un registro que leí en uno de sus libros justamente respecto a que por ejemplo, hubo no recuerdo en qué localidad de la selva, en qué localidad aborigen, una incineración, una quema pública, digamos, de 50 nativos. Entonces, digamos, fue una barbarie completa, ¿no? Fue un genocidio total con los peores crímenes que pueden haber, de acuerdo a las investigaciones, ¿no? Sí, eso de las quemas es cierto. En la novela encontramos otras fuentes que hacían. Los nativos, cuando después de trabajar todo el día, un trabajo forzado, inhumano, a esas horas de la tarde se ponían a descansar, ¿no? A descansar, pero los patrones, entre comillas, los caucheros, los varones, se daban el gran lujo de beber champán, trago y mujeres, pero allí se les ocurría ofrecerle trago también a los nativos.
No sé si recuerda la famosa ponchera todavía de los abuelos para batir huevo, artesanal. Echaban querosene y les hacían batir a los indígenas. Y les ofrecían, beban este trago. Y a aquellos que no querían, lo rociaban con querosene y lo prendían. Eso fue el método brutal y criminal de los caucheros. Fue en realidad una estructura de terror, ¿verdad? Una estructura de terror. Fue el extremo de llegar a someter a los nativos y la otra parte demostrar que tenían poderío, ¿no? Y tener sometido como máquinas, como peones para extraer el látex. No les interesaba el beneficio o la condición de los nativos. Ni siquiera la vida, ni siquiera el dolor, ni siquiera por lo menos la salud o bueno, por lo menos ya, no sé, por lo menos la vida, que es un derecho básico. Para ellos la vida no tenía importancia ni valor, estaba pues en última escala para ellos de los valores. Fíjese que a los niños y a los ancianos, para ellos no servía. Lo aniquilaban a cada comunidad en que iban. Simplemente a los jóvenes lo captaban, ¿para qué? Para que se sirvan como bestias de carga y extraer el látex. Y las mujeres eran rifadas, eran vejadas sexualmente, eran objetos. Entonces, eso fue el boom, el auge del caucho que trajo consigo una masacre. Una masacre. Amigos míos, es verdad, o sea, según las investigaciones, según lo que he podido observar, lo que he podido leer, algunos otros libros que he podido revisar, en realidad el tema del boom del caucho, la hoja del caucho fue pues una masacre total, uno de los genocidios más vergonzosos de la era republicana, de la época republicana. Se habla incluso que en la zona del Putumayo perdieron la vida aproximadamente el 80% de la población aborigen. Esto pues hay que traerlo a la luz porque es un paradigma que involucra no solamente a esta era y no solamente el papel, digamos, de las empresas, de estos aventureros, incluso del Estado, que ya hablaremos, Elmer, el papel del Estado también, sino que involucra a un personaje regional que es necesario y es importante ver, digamos, escarbar cuál fue la verdad de las cosas para poder después poder ya formular algunas otras soluciones, por ejemplo, a los nombres que hay ahorita, tanto en calles como en colegios, como en la provincia. Pero de eso, amigos míos, vamos a profundizar un poquito más luego de esta breve pausa publicitaria comercial. Bien, amigos míos, estamos de vuelta acá en Paradigmas, Canal 3 de Cable Andino, conversando el día de hoy sobre un tema muy importante, un tema que tiene que ver con la historia regional. Fitzcarrald, el mito, es el tema del día de hoy. Estamos conversando con Elmer López, abogado, profesor e investigador del tema de Fitzcarrald, de Carlos Fermín Fitzcarrald, y además escritor, porque ha escrito 3 libros, nutrido de una investigación enorme, porque he visto las referencias bibliográficas y todas las investigaciones relacionadas con el tema de Carlos Fermín Fitzcarrald. El Estado, Elmer, jugó un papel de alguna manera cómplice, ¿no? Con este genocidio, con esta masacre indígena, ¿verdad? Exacto. El Estado fue uno de los cómplices de esta masacre, que no solo protegió los derechos humanos, la vida de los nativos de la Amazonía peruana, sino al mismo tiempo no protegió los recursos naturales y tampoco la economía. Era un boom, un auge, la época dorada del caucho, porque ese dinero hubiera servido mucho para estas generaciones. Es como se habla del auge pues, de la minería que tenemos hoy. ¿Cómo no recordar el auge del guano, el salitre? Y uno de los auges fue el caucho. ¿Y dónde estuvo el Estado peruano? El Estado peruano no protegió ni a los peruanos, a los nativos de la Amazonía, ni los recursos, ni la economía misma, que cuánto nos hace falta a nosotros. Es que en ese entonces, Elmer, digamos, entiendo que se tenía una percepción totalmente digamos, occidentalizada de los aborígenes, ¿no? Se les presentaba en los medios de comunicación, que incipientes de aquel entonces, pero además se les presentaba a nivel público como si fueran caníbales, como si fueran salvajes completos, ¿no? Y digamos, para justificar justamente, de acuerdo a los libros que usted ha escrito, para justificar la masacre, ¿no? Exacto. Un sector de extractores, digamos de genocidas o criminales, los caucheros entre comillas, para justificar los actos de violencia, de crímenes, ¿qué hacían? Montaban fotografías y hacían aparecer a los nativos de la Amazonía como indios caníbales, como salvajes, pero en realidad ellos no eran salvajes. Fíjese que ellos ya sabían el manejo del látex, hacían sus ondas,
permeabilizaban sus canoas para que no se hundan. Entonces estaban ya ellos en un proceso de civilización fuerte, más avanzada. Por eso los estudiosos de otros países cuestionan fuerte esos montajes que hace. Alberto Chirif, en su libro Imágenes e Imaginarios, que recién lo ha publicado en el 2010, ¿no? Y ha sido presentada en la Feria Ricardo Palma, señala claramente cómo las fotografías eran montadas y hacían aparecer imágenes montadas, por ejemplo, una cabeza de un nativo hirviendo por los propios nativos para tomar un caldo o comida, que eso es totalmente falso. Es lo que va, imágenes e imaginarios, y con eso hacían creer al exterior, a la prensa misma, que no, que los nativos eran salvajes. Y que por eso necesitaban civilizadores. Ajá, y por eso tenían que ir estos señores a civilizarlos, a educarlos, que era totalmente falso. Los salvajes eran los que fueron a extraer, a irrumpir esas comunidades. A exterminar. Exacto. Y Virgilio Roel dice perfectamente que eran con comunidades muy pacíficas, solidarias y amables, que estaban desarrollando su propia cultura. ¿Fueron 50.000, 30.000? ¿Cuál fue más o menos la cifra aproximada en de población indígena, nativa, aborigen de la selva que se exterminó? Estamos hablando de 40.000 nativos que fueron asesinados vilmente por Fitzcarrald, estrictamente por Fitzcarrald, en la zona sur de la selva, que abarcaba Ucayali, estrictamente Iquitos, por Fitzcarrald, Madre Díaz, estrictamente por Fitzcarrald. Pero si sumamos donde operó Arana, otro de los socios Arana en Putumayo, fue el crimen más, estamos hablando algo de 70.000 a 100.000. Es casi todas las víctimas que tuvimos por la guerra interna, ¿no? Con el terrorismo. O sea, eso es todo, o sea, es casi algo similar, ¿no? Exacto. Fitzcarrald específicamente, porque ya vamos a entrar a hablar un poco del tema de Fitzcarrald, tiene de alguna manera responsabilidad directa o indirecta en estas más de 30.000, 40.000 muertes. Por supuesto, él tiene responsabilidad absoluta en esos crímenes. Porque con el cuento de extraer el látex, ¿no? Con el cuento de sacar la materia prima, él aniquiló. Porque necesitaban bestias de carga, necesitaban mano de obra, necesitaban personas sometidas a él para extraer la materia prima y vender al mercado internacional europeo. Ahora, habían dos formas, tengo entendido, lo que leí, la habilitación y las correrías, ¿no? Dos formas principales para captar. Explíquenos un poco eso. Las correrías eran que estos señores, a las comunidades alejadas que existían, iban con un grupo de sicarios, mercenarios, adictos a Fitzcarrald, irrumpían las comunidades. ¿Para qué? Capturaban a las personas que necesitaban y los llevaban, los sometían a ese trabajo, ¿no? Las correrías, ese es el famoso correría, cuando irrumpían las propiedades, las comunidades, tenían que correr, y al que corría, ¿qué le quedaba? Balas de Mauser, y aquellos lanzados a los ríos. Las carabinas Winchester. Y los enganches, ¿qué eran? Te doy este lapicero, pero vas a ser endeudado no solo como persona, sino tu generación tras generación. O sea que un espejo que no tenía costo o un kilo de alimentos fue enganchado de por vida y tenías que someterte hasta tu muerte. Esos son los famosos enganches. Para pagar, digamos, en teoría, la deuda que se tenía, que había sido extremadamente sobrevalorada por minucias, con tal de que el nativo quede enganchado y quede comprometido y que se tenga una justificación. No me debe tanto y tiene que trabajar, ¿verdad? Exacto, allí es lo que se aduca los enganches, los famosos enganches. Y de por vida trabajaban, no solo él, sino su generación, sus hijos, su esposa que venía. ¿Por una deuda de qué? De un lapicero o un espejo. Carlos Fermín Fitzcarrald, y en el libro leí que era, cuando el nombre original era Isaías Fermín Fitzcarrald, nace en San Luis, ¿verdad? ¿Cuál es la historia de él como persona? ¿Cómo es que llega a la selva? ¿Cómo transita? ¿Por dónde llega? Digamos, ¿cuál es el contexto ya personal, individual, que, digamos, de esta travesía de Fitzcarrald hacia la selva? Fitzcarrald nace en San Luis, ese es el concepto estricto que se maneja, pero hay otros autores que manejan que él nace en Lima, se educa en el Colegio Guadalupe, entre otros. Pero hay fuentes muy estrictas que señalan, él nace en San Luis y muy joven parte a la selva, por esta ruta de Yamellín, la zona de los Conchucos, Yamellín, donde tiene el primer percance, ¿no? Al estar jugando, él mete una puñalada a su contendor al jugar. Él de San Luis se va
cometiendo ciertos crímenes, delitos, en búsqueda se escapa, ¿no? Y hay autores que le consideran también como espía chileno, como un traidor o desertor. Ahí estamos, ahí está en la fuente. Javier Reverte le explica claramente. Es así que él llega a la Amazonía peruana. Ahora, en cuanto a su nombre, lo correcto, los estudiosos, las investigaciones señalan que el nombre correcto es Isaías Fermín. No es como tenemos ahora Carlos Fermín Fiscarral, ¿no? Lo correcto es Isaías Fermín. Y se había cambiado de nombre para sustraerse de los crímenes y que era buscado por la ley. Ese es Fiscarral. Pero tenemos mayores fuentes, como el caso de Charles Wiener, un libro escrito en francés que a la Universidad Mayor de San Marcos lo ha convertido en español. Habla del origen etimológico del apellido Fiscarral. Y el apellido Fiscarral no existe. El apellido Fiscarral no existe. Es Fitzgerald, si no me equivoco, ¿no? Fitzgerald. Pero en esa parte, Charles Wiener señala que el apellido viene de Fitzcarral, del prefijo Fitz, que se une con Carral. Es decir, cuando el maestro Fermín Fitz dice, llega a San Luis, dice, yo soy de Carral. Es decir, hay un pueblo de Inglaterra, ¿verdad? En Gran Bretaña, hay un pueblo que se llama Gran Carral. Entonces, ahí es lo que se fusiona Fitz con Carral. O sea, hijo de Carral. Exacto, hijo de Carral, Fitz Carral, ¿no? Y el prefijo Fitz es considerado para los hijos ilegítimos. En consecuencia, los textos objetivos demuestran que el apellido Fitzcarral no existe. No. Hay apellidos sí, Fitzgerald, claro, pero Fitzcarral no. En este caso se centra al pueblo que se llama Carral. Pero ese es otro aspecto, Elmer, que genera pues una polémica enorme respecto al personaje, ¿no? O sea, el apellido no existe, el nombre fue cambiado, una provincia tiene el apellido y el nombre completo, y un nombre falso todavía, Carlos Fermín Fiscarral, una calle de Huaraz tiene un nombre, por Dios, y eso le agrega un montón de polémica, porque si fuera un tema privado, y eso lo conversamos, recuerda, en nuestra conversación personal días antes, si fuera un tema privado, pues no tendría por qué investigarse, ¿no? Digamos, es un tema familiar, un tema de una estirpe, de un clan familiar, pero es un tema público, porque una provincia tiene el nombre de Carlos Fermín Fiscarral, y además una calle importante de Huaraz tiene también el apellido Fiscarral ahí, ¿no? Así es, usted lo ha dicho. Estamos hablando de un personaje público. Es más considerado como un paradigma, un modelo, que nos representa. Fíjese, en San Luis, en mi provincia, en mi tierra natal, lleva el nombre de la provincia Carlos Fermín Fiscarral. El colegio donde estudié lleva el nombre de provincia Carlos Fermín Fiscarral. Y es tan paradójico, a veces causa, bueno, por otra parte molestia y a la vez sonrisa, podemos decir, por la ignorancia misma, que en aniversario del colegio de la provincia a nosotros nos hacían cantar el himno frente a la imagen o al busto de Fiscarral. Le poníamos flores a Fiscarral, como el héroe, como el rey, como el inventor del caucho, como el ingeniero, como el geógrafo, como el médico. Exacto. El gran paradigma para todos. Pero fue eso uno de ellos que empezó a motivarme a investigar. Y esto tiene como origen para estudiar uno después, ¿quién era Fiscarral? ¿Quién es Fiscarral? Esa es la gran interrogante que puse. Y de eso, amigos míos, justamente vamos a estar conversando respecto a las investigaciones, ya un poco este tránsito también suyo, Elmer, de estas investigaciones, porque hay muchas investigaciones. Usted ha traído varios libros acá al set para ir citando fuentes, citando contextos de otras referencias que usted ha utilizado para sus investigaciones, que dicho sea de paso tienen bastante bibliografía, y eso lo vamos a hacer, amigos míos, entrando ya un poco al tema de la investigación misma, de las fuentes, de los libros, un poco de lo académico y lo importante que es la investigación para develar mitos y también para derrumbar paradigmas. Pero eso lo vamos a hacer, amigos míos, conversando con Elmer López, nuestro invitado el día de hoy, después de esta breve pausa a la cual vamos a continuación. Hola, Emi.
Me hace sentir orgulloso que quieras venir a mi lado. Espero con ansias poder enseñarte de dónde viene tu gente y parte de tu familia. Te sentirás como en casa. Hoy en día puedes estudiar en otro país andino sin perder el grado que cursas. Esto se vive en la comunidad andina. Debes saber que buscar lo que te haga feliz te hace grande. Aprovecha, viaja, ven a casa de tu abuelo. Sabes que esta es tu casa. Emiliana, eres mi razón para vivir. Comunidad andina, esta es mi tierra, esta es mi casa. Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas, se encuentra a 2.430 metros de altura y es una magnífica obra arquitectónica en su emplazamiento montañoso. Aquí abundan los estanques y fuentes de agua llamadas pachas, interconectadas por canales y desagües perforados en la roca. ¿Crees que lo que conocemos de historia, religión, política, economía, cultura, arte, sociedad es cierto? ¿Cuánto de lo que hemos aprendido es falso? ¿Y cuánto es verdad? ¿Cuánta de esta información ha sido hecha más bien con el fin de manipularnos? Ya es tiempo de revisar nuestros paradigmas. La deforestación, la agricultura, el pastoreo y las quemas son los problemas más graves que enfrentan los ecosistemas de alta montaña o páramos. Esto, sumado al poco conocimiento que se tiene de su funcionamiento y que forman reducidas áreas semejantes a islas continentales, los hace ser especialmente vulnerables a la intervención humana. Bien, estamos nuevamente acá en Paradigmas, Cable Andino, Canal 3, el día de hoy conversando acerca de un mito regional, de un paradigma regional que estamos escarbando, estamos buscando averiguar un poco cuál fue su consistencia, cuál es su realidad, cuál es su verdad. Nos estamos refiriendo a Fitzcarrald el mito. Y estamos conversando para ello con Elmer López, investigador sanluisino. Él es justo originario de la provincia, de la ciudad, de la provincia en la cual pues justamente Carlos Fermín Fitzcarrald o Isaías Fermín Fitzcarrald también es originario. Sí. Me estaba comentando usted, Elmer, que una de las cosas que lo motivó a iniciar esta investigación tan nutrida, tan consolidada, es justamente que ustedes de la zona y tenía que develar de alguna forma este mito, ¿verdad? Cuéntenos un poco el ámbito de la investigación en su propia experiencia. Bueno, la investigación naturalmente surge pues en base a una interrogante que a medida que iba avanzando, revisando los libros y pasando a las universidades, uno era objeto de burla, porque ciudades ya avanzadas, en Lima, en Huaraz, en otros, ya tenían un concepto definido de Fitzcarrald, y simplemente lo señalaban con mayúscula Fitzcarrald como un genocida. Naturalmente te preguntan, ¿usted de dónde, señor? Yo soy de la provincia Carlos Fermín Fitzcarrald, tierra del rey del caucho. Mucha gente se ríe, pues, ja, 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 ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Dónde queda? Estamos en pleno siglo XXI y aún no hemos avanzado en investigación. Fue uno de los puntos que me motivó para ya investigar objetivamente, o sea, y comprobar hasta qué punto es cierto ese objetivo, que Fitzcarrald es rey del caucho o es un criminal. O sea, habían ámbitos académicos como universidades que cuando usted se presentaba y decía, bueno, la tía del rey del caucho, de alguna manera ridiculizaban el concepto porque ellos ya sabían la verdad, las investigaciones de realmente quién era Carlos Fermín, ¿no? Eso es la realidad, ya sabían ellos perfectamente quién era Fitzcarrald, era un genocida. Y fíjese, el año 2004 se llevó a cabo el segundo Congreso Nacional OMEA II, Hombre Peruano y Medio Ambiente, donde concurrieron muchos estudiosos. Roger Rumbril, experto en temas indígenas, que ahora sí es vigente en los medios de comunicación, entre otros, el doctor Vigilio Roel Pineda. Yo logré entrevistarme con él y conversar, y él me dijo perfectamente, Fitzcarrald es un genocida. Los genocidas son genocidas, y no debemos ser selectivos. Ustedes, los jóvenes, deben empezar a cambiar estos paradigmas falsos, y Fitzcarrald es un héroe inventado. Ahí está en el primer libro, en el primer texto que realizó, Virgilio Roel cuestiona severamente a Fitzcarrald, que es un criminal.
pertenecía a las bandas bestiales. Hoy se le estaba poniendo como paradigma de la oligarquía nacional, como un referente, pero simplemente forma parte del genocida y tal abominable Francisco Pizarro. Eso es lo que dice Virgilio Roel, muy claro. Entonces, a consecuencia de ello empecé a investigar más fuentes, y estos 3 libros aproximadamente tienen más de 400 libros, son fuentes que he podido y que he logrado captar. Y todo eso está en esta investigación bibliográfica. También se cuestiona el nombre, ¿no? Para referencia tenemos es un libro de Perú indígena, ¿no? Del grupo Concitec, y habla de Klaus Romenholler, Shipibos en Madre de Dios, la historia no escrita, y habla de Fiscarral, y cuestiona cómo es posible que se pone el nombre de un colegio, ¿no? De un colegio que se supone que es un ámbito educativo para formar nuevas generaciones, exacto, ¿no? Entonces, aquella época, para poner nombres de instituciones, calles, avenidas, no se tenía en cuenta un código, una norma para estudiar ese personaje. Simplemente se pondría, porque alguien te decía referencialmente, pon el nombre de tal. Entonces tenemos el claro ejemplo, el nombre del Colegio Carlos Carnal en San Luis, el nombre de la provincia y la avenida principal de Huaraz, ¿no? La avenida principal de Huaraz, y Huaraz, la zona sierra, ya cuenta con 4 universidades. ¿Y dónde está la investigación? ¿Dónde están los grados, los tesis y las investigaciones? Tal vez la investigación sea pues un poco temerosa, ¿no? Porque es un tema, o los investigadores en todo caso probables, ¿no? Claro. Porque es un tema complejo, es un tema polémico, es un tema además que de alguna forma va a por lo menos rozar de alguna forma, aunque no directamente, porque no podemos pensar que los familiares de Fiscarral, los descendientes o de alguna manera emparentados con el apellido, estén pues necesariamente manchados por este tema, porque los temas humanos son solamente individuales, ¿no? No tienen por qué estar relacionados con sus descendientes, pero es un tema también pues social y humano que tal vez por temor no ha querido tocarse, ¿no? Bueno, el ser académico y el día a día investigar o asimilar conocimiento, eso dice nos conlleva a ser libres y enfrentar las cosas tal como son. Porque simplemente, si no, seríamos un suicida cultural que pasamos muchas universidades. Hoy está el boom de las maestrías y los doctorados. ¿Pero qué hacen las maestrías y los doctorados? ¿Se está investigando? ¿O simplemente, como muchos abogados estudiosos dicen, hago una maestría y un doctorado en derechos humanos? Doctor en derechos humanos. Pero muchas veces no conocen la propia historia, una careta, ¿no? De este lado, no. Pero Fiscarral fue un genocida, mató pues. Pero no hay que hablar de este lado, solamente de este lado. ¿Qué eres? Un suicida cultural. Entonces, el grupo académico está avanzando. Hay muchos cuestionamientos, ¿sí? Tiene que describir tal cual son las cosas. ¿Cuáles han sido sus principales referentes, Elmer, en esta investigación? Usted siempre cita a Alberto Chirif, bastante, a Roel, digamos. ¿Cuáles son, digamos, más las fuentes más, digamos, que tienen mayor peso en su investigación? Aparte, claro, de estos 400 libros o 400 fuentes que a lo largo de este tiempo usted en sus 3 libros ha revelado, ¿no? Uno de los referentes que tengo es al doctor Virgilio Roel Pineda. Es un gran estudioso. Tenemos a Alberto Chirif, tenemos a Basadre mismo, tenemos a Mariátegui, donde toca una parte sobre la interpretación de la realidad peruana, habla de los nativos de la Amazonía peruana. Ciro Alegría mismo, en La Serpiente de Oro, describe cómo era la explotación y masacre en la Amazonía peruana. Entre otros, tenemos un sinnúmero de autores que describen. Pero el otro que me llamó mucho la atención era el estudio que habían realizado investigadores extranjeros. Chilena, Ana Pizarro, ella es docente universitaria, catedrática y doctora en investigación, y habla de Fiscarral y la Amazonía peruana. Fíjate que en otro país ya nos estudiaron, ya investigaron a los héroes que tenemos. Y a los, digamos, mitos también, ¿no? Y a los mitos. Ellos describen y tienen obras publicadas. También tenemos a Pilar García Jordán, otra investigadora, doctora, catedrática de la Universidad de España. Investigó sobre el auge, el boom del caucho, y hace referencia a Fiscarral. Tenemos a Eduardo Albornoz Peralta,
otro escritor y periodista ecuatoriano, que también ha hecho un estudio sobre el auge del boom del caucho. También tenemos a José Eustaquio Rivera, escritor colombiano en Sobre la vorágine. Describe cómo fue la era, el boom del caucho era crimen, era barbarie. Eso es lo que describen estos autores importantísimos de otros países. Y eso es muy importante, Elmer, para develar las cosas, ¿no? Porque digamos, del derrumbar paradigmas, el develar mitos, el acercarse a la verdad requiere de fuentes, requiere de investigación, exacto, requiere de verdad. Y eso también tiene que ver mucho con la construcción de la historia, ¿no? La falsa historia en la cual vivimos. Pero ese tema, amigos míos, entrando en profundidad ya, cómo se construye, cómo se hace la historia, cuál es la falsa historia que conocemos, en este caso, por ejemplo, tomando el icono de Carlos Fermín Fitzcarrald, pero cuál es la falsa historia en general, y cómo se va construyendo esta. Con ese tema específico vamos a volver luego de una breve pausa, a la cual vamos a continuación. Fitzcarrald, el mito, es el tema que nos convoca el día de hoy, y para ello estamos con el investigador en el tema de Carlos Fermín Fitzcarrald o Isaías Fermín Fitzcarrald, y estamos conversando justamente con Elmer López sobre este tema. Estábamos conversando en el interín, Elmer, respecto a, digamos, cómo es que en San Luis o en otras zonas se está calando ya este tema, pero, digamos, todavía de manera tibia, y sin embargo en otras zonas del país ya el tema Fitzcarrald está, pues, de alguna manera develado. ¿Por qué crees tú que hay tanto temor acá en Ancash para que este tema siga ahí, siga todavía no descubierto? Bueno, en San Luis ya la nueva generación, los académicos están madurando a raíz de esta investigación. Saqué la investigación sin ningún temor, y la nueva generación, los escolares, están investigando y ya tienen un concepto de Fitzcarrald. Hasta tienen vergüenza de llevar la placa, la insignia del colegio, o decir soy del colegio Carlos Fermín Fitzcarrald. Lamentablemente esos jóvenes se sienten un tanto ahora tristes o ofendidos ellos mismos, humillados, como nosotros, los exalumnos que somos. Pero ahora ya tienen otro concepto, están madurando, están en un proceso de aprendizaje, revisando la historia. Pero es que eso sucede, Elmer, justamente cuando se quiebran los paradigmas, porque la gente que construye su vida en base a paradigmas que pueden ser cuestionables, cuando ese paradigma se va, cuando esa base se rompe, cuando esa base se quiebra, se quedan sin piso. Pues. Sin piso. Entonces ahí es, digamos, un conflicto de identidad, una cuestión de vergüenza, hasta que, digamos, reemplacen ese paradigma por un nuevo paradigma mucho más transparente, exacto, mucho más pristino, mucho más luminoso, de alguna manera, mucho más decente, mucho más ético, claro, ¿no? Eso es cierto. Entonces, de una otra forma hay sentimientos encontrados, pero un grupo de población, la gran mayoría ya conocía quién era Fitzcarrald. Y como dice el escritor y el catedrático de la Universidad Federico Villarreal, también es un sanluisino, doctor en educación, ha publicado 3 libros en relación a Fitzcarrald: la biohistoria del cauchero Fitzcarrald, historia y geografía regional de Ancash, donde toca muy directamente sobre Fitzcarrald. Lo menciona como un criminal, y él habla sobre los cambios, ¿no?, y justificación del nombre de la provincia, porque San Luis, el nombre originario era Villa San Luis, luego sube a la categoría política de provincia de San Luis en el año 1983, en el régimen del presidente Fernando Belaúnde Terry, pero no pasó de 5 años, en el gobierno de Alan García Pérez, cambian de denominación de la provincia de San Luis a la provincia Carlos Fermín Fitzcarrald. ¿Y quién lo hizo? Eso lo hizo el exalcalde aprista José Barrón Esparta. Pero revisé los antecedentes. ¿Por qué se cambió? Pensé que había antecedentes, informes, sustento técnico, sustento de historiadores o debate. No, 0 investigación. Simplemente porque el alcalde escuchó que Fitzcarrald era el rey del caucho, el inventor del caucho, se le ocurrió poner, y tenía poder político en el Congreso, y se dio ese cambio. Pero no hay una base, un sustento académico para el cambio de esta denominación. Y desde ahí había muchos cuestionamientos. Muchos sanluisinos, la gente con chucos en Lima, acá mismo, decían que Fitzcarrald es un genocida. Y esa gente está con ese sinsabor.
El problema era quién sale a decir de frente y a través con investigaciones. Hoy se salió, hoy se despertó y estamos en ese proceso y estoy seguro que se va a cambiar la denominación de la provincia, porque esto es agraviante para el intelecto sanluiseño, no solo para los sanluisinos, sino para los bracinos, para los ancasinos y los peruanos, que en pleno siglo XXI tenemos nombres de provincias, de calles importantes y de colegios, nombres de genocidas, que hicieron descender a la humanidad, que traficaron, que depredaron la naturaleza. Entonces, ¿de qué referente hablamos? Que implantaron una esclavitud forzada, ¿no? Forzada. En la zona del Amazonas, ¿verdad? Exacto. Pero eso, Elmer, tiene mucha relación, digamos, con los enfoques de la historia, con el estudio de la historia, ¿no? Yo alguna vez, bueno, y esto es casi un common sense, un sentido común, se dijo que la historia lo hacen quienes ganan, ¿no? Los ganadores, los que ganan las guerras, los que se imponen, en muchos casos, digamos ya, apelando a una ideología un poco más crítica, de alguna manera los que tienen el poder, los que tienen el poder económico, los que tienen el poder político. Julio César Arana, otro gran criminal, otro gran cauchero de la zona del Putumayo, fue senador de la República, ¿no? Entonces, hay una fractura de la historia, y mucha de la historia que conocemos y la historia que se nos ha enseñado en las aulas de los héroes, de los mitos, es falsa, en verdad. Es cierto, buena pregunta, buena pregunta. El Perú está lleno de historias falsas e impuestas y de falsos héroes, demostrado. Y acá vamos a centrarnos al estudio de la historia tradicional y de la historia moderna. Y de los escritores o investigadores, entre comillas, orgánicos e institucionalizados. ¿Qué hacía antes la gente que tenía cierto poder? Los escritores o investigadores orgánicos, institucionalizados, se sometían a pago de alguien. Oiga, señor, te doy tanto y escribe una historia a favor mía. Y nadie cuestionaba. Esos antecedentes tenemos como referentes hasta ahora. Escribe a mi favor, orienta, ¿no? La historia de una sociedad, orienta a favor mía. No interesa cuál ha sido mi pasado. Esos son de los escritores e investigadores institucionalizados. Como hoy vemos en muchos sectores, ¿no? La prensa misma jugaba un rol importante aquel entonces. Había prensa objetiva, como el Diario, el Sol, el Comercio, la República, que sí cuestionaba. Pero había otro sector de prensa institucionalizada que se sometía por dinero y escribía a favor de esos criminales y genocidas. Que estaba vinculado con el poder económico, y en todo caso la prensa, de alguna forma, genera y crea la historia actual, porque las fuentes históricas de acá a 20 años analizarán la prensa que tuvimos ahora, analizarán los programas, analizarán todo lo que son los medios de comunicación actuales, para ir también de alguna forma escarbando en la historia, digamos, de acá a 20 años. Entonces, pero tiene que ver la prensa, tiene que ver los medios, pero también tiene que ver los grandes medios de comunicación, el cine, ¿no? El cine, la televisión, ¿no? Que de alguna forma crean también mitos. Al respecto, permítame leer un poco lo que dice Fernando Braudel. Es un historiador francés. Dice, la historia tradicional es amateur. Esto quiere decir que era escrita en su inmensa mayoría por personas que, aunque cercanas a la élite, no eran necesariamente historiadores profesionales, como sí ocurre en el caso de la nueva historia, donde la labor del escritor se considera una profesión seria para la cual debe haberse preparado académicamente. Entonces la historia tradicional pues se hizo de manera sin mayor sustento, es más con escritores institucionalizados. Por eso lo que hay mucha historia falsa, pues impuesta, lo que nos enseñan en los colegios, y es uno de ellos, es de Carlos Fermín Fiscarral. Y además la historia, Elmer, tiene que ver también con un enfoque, ¿no? Porque ahí se ha centrado mucho la historia en general en el mundo, no solamente acá en el Perú, sino en el mundo, en hablar de la historia política, ¿no? Pero se ha olvidado de la historia social, se ha olvidado de la otra historia, y siempre se citan en hechos históricos presidentes, gobierno, lo que hizo tal gobierno, pero se cita solamente la superficie, no se cita qué hubo detrás, como en este caso. Se cita en nuestro libro la superficie de la era del caucho, que hubo caucho, que se explotó mucho, pero no se cita lo de fondo. Exacto. El exterminio, la esclavitud, la imposición, las quemas, ¿no? La masacre indígena. Así es. Ahí han tocado la historia de manera sincrética. Hasta ahora se sigue. En las universidades, en los colegios,
los docentes de especialidad de historia y geografía siguen hablando de manera sincrética. Siguen utilizando los textos de la historia tradicional, pero no van más allá. Sin ninguna crítica, ¿verdad? Sin ninguna crítica, sin escarbar en el contexto social, sin escarbar en los ámbitos que han generado justamente o han producido los fenómenos, ¿no? Exacto, y yo voy a un caso concreto, caso a San Luis, en el colegio Carlos Fermín Fiscarral. Durante 5, 10 o 15, 20 años que está el profesor de historia y geografía, en todas sus especialidades, hasta con grado de magíster o doctor, ¿ha cambiado esta teoría? ¿O sigue enseñando otro concepto ya de Fiscarral? No. Sigue haciendo ver a las nuevas generaciones que Fiscarral es un héroe, es un inventor de caucho, es un paradigma. Pero la nueva generación, esos niños, ya tienen otro concepto. Entonces le dicen, oye profesor, tú me dices que Fiscarral es un rey, es un paradigma, pero yo te digo que es un criminal, un genocida. Hay una contraposición. Y esto es interesante. Ese es cambiar teoría, señora Inés Romero. Y cambiar paradigmas, que para eso también estamos acá en el programa, justamente para cuestionar, para cambiar paradigmas. Hay muchas cosas por escarbar, muchas cosas por indagar, muchas cosas por investigar. Estamos conversando con Elmer López sobre el tema del día de hoy, Fiscarral, el mito, un tema muy regional, un paradigma que hay que examinar. Vamos a seguir conversando ya en nuestro último bloque con las conclusiones, un poco redondeando el tema, pero luego de esta breve pausa a la cual vamos a continuación. De derribar, de derrumbar los mitos, de alguna manera cuestionar los paradigmas, no es una intención que per se hay que derribarlos, no para quedarnos en la nada, sino justamente es para construir o en todo caso reconstruir, crear o recrear nuestras identidades, porque una identidad real y sólida no puede basarse en un mito, no puede basarse en la mentira, porque cuando se basa en la mentira es una identidad que tiene pies de barro y que puede hacerse añicos en cualquier momento. Una identidad más bien, una identidad personal, individual, social, una identidad geográfica de un pueblo, de un país, tiene que basarse en la verdad. Porque así venga quien sea que venga y lo puede cuestionar a uno y le dice, no señor, mi identidad es real, mi identidad se basa en la verdad. Estamos conversando el día de hoy justamente sobre el tema, sobre el mito de Carlos Fermín Fiscarral, Elmer, con el investigador Elmer López. Y bueno, ¿cuáles serían las conclusiones, Elmer? ¿Qué va a suceder con las calles? ¿Qué hacer con las provincias, con los nombres? Bueno, en primer lugar, señor Romero, revisar la historia no es hacer un catálogo de miserias, como muchos cuestionan. Algunos, un sector determinado, pero comentarios de esquina, comentarios burdos. Cuando se discute cuestiones académicas, hay un salón, hay una biblioteca y hay fuentes para discutir. Reitero, revisar la historia no es hacer un catálogo de miserias, simplemente recorrer imaginariamente y comprobar hasta qué punto es cierto la historia escrita y hoy nos sirve como referente muchos personajes, como el caso de Fiscarral. La nueva generación de investigadores, de estudiosos de la historia, ya han orientado a este cambio. ¿Y este cambio cuál es? Tenemos como referencia, por ejemplo, la municipalidad de Putumayo, en la Amazonía peruana, que mediante una ordenanza municipal ha cambiado el nombre de una denominación de la calle. Entonces ya ya rebautizado con el nombre de indios mártires. Fíjese usted. Entonces ya hay de alguna forma referencias, hay textos, hay investigaciones, y todo esto ha servido pues para generar un cambio histórico, que es lo principal, ¿no, Elmer? Como origen, por ejemplo, la conmemoración del centenario del genocidio y resistencia indígena en la Amazonía peruana, donde todos los escritores, autoridades, políticos se concentraron en la Amazonía peruana. ¿Para qué? Para conmemorar la resistencia indígena en la Amazonía peruana. Y cuestionaron, la era del caucho fue la época de la barbarie, de los crímenes, hasta no más. Por eso History Channel saca un programa especial sobre este caso de la conmemoración. Es allí la municipalidad de Putumayo saca una ordenanza municipal incluyendo la currícula de esa jurisdicción y conmemora como fecha de cívico laborable. Se está cambiando ya. Ahora, ¿cómo no recordar, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Lima, en la gestión del doctor Castañeda? Muchos recuerdan cuando van a Lima
que el busto, la imagen de Francisco Pizarro. Pero cuando cambió el grupo académico de regidores con otro nivel, porque hay regidores que no tienen cierto nivel ni preparación académica, en este caso sí tocó a Lima, empezaron a estudiar el caso Fitzcarrald y sustentaron técnicamente con grandes estudiosos, historiadores, antropólogos. Y llegaron a la conclusión que Fitzcarrald era abominable. Pizarro fue un criminal, fue un asesino, que no contribuyó nada en el desarrollo del Perú, más bien era agraviante, porque que venían todos los turistas, los extranjeros nacionales, era burla, tomaban fotografía. Eso era Lima. Entonces, en sesión de consejo se determinó sacar a Pizarro de ahí, de la plaza, con una grúa, lo botan en un depósito, ahora está arrinconado, y ese parquecito se llama ahora Plaza Perú, donde izan las banderas del Tahuantinsuyo, de la nacionalidad, y rememoran los grupos étnicos. Entonces, ¿por qué no en Ancash? Tenemos presencia de 4 universidades, muchas instituciones académicas. ¿Por qué no empezamos en San Luis? ¿Por qué no empezamos en Huaraz? ¿Por qué no empezamos a discutir académicamente? Claro, y de alguna manera, digamos, poner este tema en agenda, en debate, en el tapete, para conversar concienzudamente, académicamente, y bueno, poner los pros y los contras, poner los argumentos en contrario. Exacto. También, ¿no? Y decir, bueno señor, yo creo que la calle Fitzcarrald, o la avenida Fitzcarrald tiene que seguir llamándose así por tal cosa, y de alguna manera tener también a todas las voces que concuerden para que esto se cambie o no se cambie. Digamos, claro que la investigación es ya, con tanta investigación y con tantas fuentes, es casi clara cuál va a ser la posición, en todo caso ganadora, pero es importante que se discuta públicamente. Uno no puede mantenerse callado ante los abusos de la historia. La historia tiene que revisarse si es necesario de revisarse. Allí lo que dice el doctor Vigilio Reuel, hay que dejar ya ese complejo de inferioridad, esos preceptos estúpidos que simplemente nos atan. Hay que revisar la historia. Hay que revisar la historia y hay que cambiar. Es el momento de renovar. Los genocidas son genocidas. Y con mayor razón en este caso de Fitzcarrald se debe condenar. Que hoy se le ha puesto como un paradigma de la oligarquía nacional, como un referente, no por la niñez, para toda la sociedad. Y es agraviante para los ancasinos, por supuesto. Elmer, ya estamos en los minutos finales de Paradigmas, en este programa hoy día realmente muy pleno, muy satisfactorio, muy académico, y muy lleno de contenido, y muy lleno de contenido académico, digo, muy lleno de fuentes y de bibliografía. Sus últimas palabras, sus últimas reflexiones a la población antes ya de pasar a la despedida final. Simplemente felicito a usted por esa valentía académica que tiene. Gracias. Felicito y saludo a usted, al grupo técnico y al dueño de esta empresa, porque hay muchos que tienen ese temor, aún siguen encadenados, siguen en la historia institucionalizada, dicen no. Felicito y saludo, estoy seguro que este trabajo va a tener mucha referencia y trayectoria en la vida. Y naturalmente, por la imagen y la memoria del intelecto sanluiseño ancasino. Y se genera un debate. Muchas gracias y un saludo a todos los sanluiseños de corazón, a todos los conchucanos, ¿por qué no decir a toda la región Ancash? Muchas gracias Elmer. Hemos estado conversando el día de hoy de este tema tan académico y tan profundo y tan regional, además, escarbando la figura, la imagen, el ícono de Carlos Fermín Fitzcarrald. Y bueno, a mí solamente me resta agradecer al equipo de producción siempre eficiente de Cable Andino. Y bueno, pues amigos míos, también por supuesto su teleaudiencia. Estaremos como siempre la próxima semana con un nuevo interesantísimo tema, como son los temas de Paradigmas, Canal 3, Cable Andino, llegando hasta más allá del Callejón de Huaylas, de la ciudad de Caraz y mucho más. Con nosotros será hasta la próxima semana. Gracias y nos estamos viendo pronto. Gracias.